Oremos, vamos a orar todos juntos. Querido Dios, gracias Señor por traernos de nuevo a tu casa a estudiar tu palabra. Rogamos que tú nos guíes, que nos des sabiduría, que nos ayudes a entender tu palabra, ilumínanos. Lo pedimos en el poderoso y dulce nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien. La lluvia les pegó, los veía un poco decaídos ahí, las ganas de dormir, o estaban enojados con Gustavo, no sé qué pasó ahí. Pero bien, felicitaciones que vinieron, que le ganaron al mal tiempo, porque tenían una linda excusa para decir, ay no, mirá si se larga a llover un poquito, me quedo en casa, me tomo un tecito, me como unas medialunas, no sé, me quedo ahí, miro la tele, pero viniste a estudiar la palabra de Dios. Y eso quiere decir que te está gustando, ¿sí? Y eso está bueno, ¿sí? Bien, bienvenidos a todos los amigos, a los que se reincorporaron, a los que hoy vinieron por primera vez, y felicitaciones a los que están perseverando. ¿Tenemos alguien con asistencia perfecta acá? ¿5 de 5? A ver. Bien, buenísimo, ahí, tenemos varios. Bien, sigan así, ¿sí? Y los demás los felicitamos por estar. 2 o 3 cositas. Sé que hay algunos que se han metido hoy directamente y tal vez dirán, uy, me gustaría escuchar los otros temas. Tenemos el link ahí medio grabadito, no es lo mismo, pero se lo pueden pedir a Romina, ¿sí? No está en las redes, así como subido, pero ella les puede pasar un link para que vean lo que estudiamos la semana pasada, que fue... ¿Qué estudiamos la semana pasada? No vine. ¿Cómo estás, Graciela? Te salió del corazón, ¿no? Bien. Los que vinieron, no Graciela. ¿Qué estudiamos la semana pasada? ¿Se acuerdan? El perdón de los pecados. ¿Qué más? ¿Dónde comenzó el pecado? ¿Sí? El origen del mal. Y también el perdón de los pecados y la salvación en Jesús, ¿sí? Vamos a resumir lo que estudiamos la semana pasada, que dicho sea de paso, el tema sobre todo del origen del mal es un tema muy importante para entender todo lo que viene, ¿sí? Nosotros terminamos diciendo que todos pecamos y que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Pero quién quiere morir? Nadie. Y entonces vimos el jueves que a través de Jesús, ¿nosotros qué podemos recibir? Perdón de pecados y salvación. Entonces, si yo acepto a Jesús, las consecuencias del pecado en mi vida, o la consecuencia final del pecado en mi vida, no va a tener efecto. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado, según la Biblia? La muerte eterna. Bien, perfecto. Ahora, la pregunta es, yo acepto a Jesús, ¿sí? Y la Biblia dice que Jesús me va a dar vida, entonces no voy a morir. ¿Y entonces de qué me salva Jesús? Y bueno, ahora vamos a completar la idea, ¿sí? Porque la pregunta es, bueno, yo acepto a Jesús en mi corazón. La Biblia dice que Él me va a dar vida eterna, pero me muero acá. ¿Y entonces? ¿Me salva de la muerte o no me salva? Ah, pará. Hay algunos que dicen así. Claro, si yo acepto a Jesús, me muero acá, pero me voy al cielo. Bueno, vamos a estudiar lo que dice la Biblia, ¿les parece? Ya les estoy llenando de preguntas y eso está bueno, ¿sí? Hoy vamos a estudiar qué es lo que la Biblia dice acerca del regreso de Jesús, ¿sí? Y esto que vamos a estudiar hoy son 2 temas en uno, 7 y 8. Así que vamos a ir rapidito, ¿sí? Vamos a leer 14. Una cosita, sobre todo para los que se sumaron hoy. Esta Biblia, ¿sí? Que la estamos dando adelante, les pido un favor que leamos todos de esta, ¿sí? Ahora, si vos sos un rebelde sin causa y no querés usar esta, cuando yo diga quien quiera leer, no me leas. ¿Sí? ¿Se entendió? Con esta.
Porque si alguien no quiere, no tiene esta, levanta la mano y ahí Dani le va a sumar. ¿Por qué estamos usando esta todos? Para hacer más rápido. Decimos el número de la página y vamos todos a la página y todos leemos la misma versión. ¿Sí? Por ejemplo, yo uso otra versión de la Biblia en mi casa, pero acá estoy usando esta. ¿Sí? Así todos usamos la misma y vamos más rápido. ¿Sí? Todas las versiones son buenas, no es que hay una que sea mejor que la otra. ¿Sí? Hay algunos que dicen, esta versión es la mejor. No, esta es la mejor. Ninguna es la mejor versión, ¿sí?, de la Biblia. Todas son buenas. ¿Sí? San Juan capítulo 14, del 1 al 3. Vamos a leer que está en la página 843. Estas son palabras de Jesús, que Jesús le dijo a los discípulos en el aposento alto, horas antes de que lo arresten. ¿Sí? San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. ¿Quién quiere leer? ¿Quién se anima a leer así con ganas, con fuerza? 843 está el número de página, ¿sí? San Juan 14, el 1 al 3. ¿Quién se anima? Dale, gracias, Leo. En la casa de mi madre hay muchas moradas, así que no fuera o lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y después que me vaya y os prepararé lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también. Perfecto. Miren lo que dice el texto bíblico. Jesús hace una promesa acá a sus discípulos. Dice, no tengan miedo, yo me voy a ir, pero ¿cuál es la promesa? Sí, que va a volver. Dice, muy bien, Leo, vendré otra vez. Esa es la respuesta a la pregunta. ¿Qué promesa hace Jesús? Que Él va a volver. Pero miren el texto bíblico que dice que Él va a volver para una cosa, para llevarnos y para que nosotros estemos donde Él está. Y miren lo que dice el versículo bíblico. Dice, yo me voy. ¿Para qué se va Jesús? Dice este versículo. A preparar lugar. Muy bien, Silvia. A preparar lugar para nosotros. ¿Saben qué está haciendo Jesús en este momento? Según la Biblia. ¿Sí? Un montón de cosas. Pero una de ellas es preparando un lugar para nosotros en el cielo. ¿Vos sabés que vos ya tenés una habitación en el cielo que Jesús preparó para vos? Y esa no tiene humedad. ¿Sí? Y le anda bien la puerta, no necesita aire acondicionado. Una habitación para vos. Y Jesús va a volver a buscarnos porque Él quiere estar con nosotros. ¿Sí? Esa es la promesa que Jesús nos hace. Es más, le voy a contar algo. La promesa que más aparece en toda la Biblia, ¿saben cuál es? Esta, la de la segunda venida de Jesús. Esta promesa aparece más de 1500 veces en la Biblia, de que Jesús va a volver. Es la promesa que más aparece en toda la Biblia. Así que, si vos no crees en la segunda venida de Jesús, no crees en la Biblia, directamente, porque es la promesa que más aparece. ¿Sí? Es más, la Biblia termina diciendo, ciertamente vengo en breve. Sí, amén, sí, ven Señor Jesús. Así termina la Biblia. ¿Sí? Así que si vos no crees que Jesús viene, no crees en la Biblia. Ya te estoy poniendo en una aprieto, pero eso es lo que dice el texto bíblico, ¿sí? Ahora, vamos con algunas preguntas, ¿sí? ¿Cómo va a regresar Jesús? Y esta es una pregunta muy importante, porque hay muchos cristianos que dicen, bueno, está bien, la Biblia promete que Jesús va a volver. Algunos dicen, Jesús ya vino. ¿Sí? Y algunos ponen fecha, ¿no? Jesús vino en 1844, dicen algunos, Jesús vino en 1913, dicen otros dicen Jesús vino en el 2012, ¿sí? Ahora, Mateo 24, 30 al 31. ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Cómo va a regresar Jesús? ¿Sí? Mateo, dicho sea de paso, Mateo página 767. Ponele ahí
un papelito, porque vamos a ir varias veces a Mateo 24. ¿Sí? Versículo 30 y 31, página 767. Ahí nos va a leer Gra cuando todos lleguemos. Y si ustedes me ayudan, después díganme el número de página rápido, así vamos más rápido. ¿Qué versículo? Mateo capítulo 24, versículo 30 y 31, página 767. ¿Sí? Graciela nos va a leer. Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo, con gran poder y gran majestad. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus elegidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bien, muchas gracias, Graciela. El texto bíblico dice lo siguiente, que va a aparecer una señal en el cielo, y dice que Jesús va a venir en las nubes, ¿sí? Con sus ángeles, con gran poder y gloria, y va a venir a buscar a sus escogidos. Miren, una cosa así va a ser, ¿sí? Ahí más o menos podemos apagar la luz capaz para que sea un poquito más, y en tu hojita tenés ahí una pequeña representación. La Biblia dice que Jesús va a venir con gran poder y majestad sobre las nubes, con sus ángeles, a buscar a sus escogidos. En Apocalipsis hay varias descripciones, dice así, que Él va a venir sentado en el trono, con una hoz en la mano, porque Él viene a cegar, ¿sí? Y a recoger, ¿sí? Y con el arco iris, dice, en sus espaldas. Así va a venir Jesús, dice que con una corona y que en su vestido dice Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Vos te acordás cómo vino Jesús la primera vez que Él vino a la tierra? ¿Se acuerdan ustedes cómo fue la primera venida de Jesús? Niño. Como niño. ¿En dónde? En Belén. ¿En dónde? En un pesebre. Como un niñito, indefenso, humilde, pobre. Nadie se enteró. ¿Sí? Dice que unos pastorcitos por allí, unos reyes del oriente por allá, y nada más. ¿Sí? En un lugar oloriento, en el lugar más humilde, ahí vino Jesús por primera vez. Pero cuando Jesús venga por segunda vez, va a venir como un rey, como lo que es, mostrando todo su poder y toda su gloria, con una misión, ¿sí? Buscar a sus escogidos, ¿sí? Jesús va a venir como poderoso gigante, dice la Biblia, ya no más como un niñito indefenso, ¿sí? Esto va a ser de Hollywood, mi Hollywood va a poder comparar esto, ¿sí? La venida de Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos van a ver esto? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, a ver si lo que ustedes dicen es correcto, porque acuérdense, acá la única fuente de verdad es la Biblia, ¿sí? Y todo lo que nosotros creemos lo tenemos que poner a prueba con la Biblia. Apocalipsis 1.7 está al final del final, pero por las dudas, página 973, ¿sí? Apocalipsis 1.7. ¿Quién quiere leer? Con voz fuerte, con ganas. ¿Quién se anima? ¿Alguien que no haya leído? Sí, María. Mirad que viene con las nubes todo ojo lo verá, aún los que nos traspasaron, y todos los habitantes de la tierra se lamentarán por él. Así sea. Amén. Ahí está. Dice, mirad que viene en las nubes. ¿Y quién iba a venir en las nubes, dijimos recién? Jesús. ¿Y cuántos lo van a ver? Todo ojo lo verá, dice el texto. Escucha esto. En Apocalipsis, capítulo 24, Jesús dice que su venida va a ser como el relámpago que sale en el oriente y se pone hasta el occidente. O sea, dice que va a ser como un relámpago que pasa el cielo de punta a punta. ¿Y vos te imaginás un rayo que pase el cielo de punta a punta? Lo veríamos, ¿sí? Iluminaría.
Acá el texto bíblico dice que a Jesús, cuando Él venga en las nubes de los cielos, lo van a ver. ¿Cuántos? Todos. Todos. ¿Por qué repito esto? Porque hay muchas personas que enseñan que cuando Jesús venga, no todos lo van a ver. Enseñan algo así como, solo los van a ver los que creyeron en Él. Y hay una teoría también, que es una teoría, no es bíblica, que creen en algo así como el rapto secreto, se llama. Y que un día vamos a estar caminando así, y Jesús va a venir de manera invisible, y a Nacho se lo va a llevar, porque creía en Jesús, y va a desaparecer acá, y a Roberto no, porque no creyó. Y se van a llevar a todos, y nadie va a ver nada. Esa es la venida de Jesús. Ahora, cuando yo leo la Biblia, dice que Jesús va a venir con sus ángeles en las nubes de los cielos y que todo ojo lo va a ver. Es más, Apocalipsis dice que los reyes de la tierra y los linajes de las naciones dice que van a decir que caigan las rocas sobre nosotros y nos oculten de aquel que viene, por el miedo. Porque la gente ese día se va a dar cuenta que lo que la Biblia decía era verdad. Y todos aquellos que se reían de los cristianos se van a dar cuenta que en realidad los que estaban equivocados eran ellos. ¿Sí? Todo ojo lo va a ver. ¿Sí? Y ahora vamos a ver más textos que reafirman esto. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta, duda? Bien, sigamos avanzando entonces. ¿Cuál es el objetivo de la venida de Jesús? Mateo capítulo 16. Lo que estamos estudiando ahora, aunque parece sencillito, es muy profundo, ¿sí? Y es muy importante. Mateo capítulo 16, versículo 27. Página 759. ¿Sí? Página 759. ¿Cuál es el objetivo de la venida de Jesús? ¿Quién quiere leer? Con voz fuerte. Nacho. ¿Qué dice? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces dará cada uno según sus obras. Ahí está. Dice, el Hijo del Hombre, cuando Jesús hablaba de él, se autodenominaba el Hijo del Hombre, por una profecía de Daniel capítulo 7. ¿Sí? Cada vez que Jesús hablaba de sí mismo, él se denomina el Hijo del Hombre por la profecía de Daniel capítulo 7, que otro día estudiamos, no vayan ahí, vamos a ponernos acá. Pero dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿con quién iba a venir? Dice el texto. Con sus ángeles. ¿Qué va a hacer? ¿Qué dice que va a hacer? Entonces dará cada uno según sus obras. ¿A qué viene Jesús? Entonces. ¿Y qué significa eso, Graciela? Y hacer justicia, ¿no? Ay, Cada uno lo que le corresponde. si alguien hace justicia, a mí me da miedo, porque si llega a ser justo conmigo. Miren, el texto bíblico dice así, que Jesús viene justamente a devolver lo que cada uno cosechó. Creo que yo ya se los había dicho cuando hablamos del pecado, ¿sí? Pero cuando uno trabaja, después de que termina de trabajar, le pagan por el trabajo. ¿Sí? Jesús va a venir a retribuir y a pagar a cada uno según lo que hizo con su vida. Exacto. ¿Sí? Jesús la primera vez vino como Salvador del mundo. Ahora, la segunda vez va a venir a salvar a los que lo aceptaron, pero a hacer justicia en este mundo. Hay muchas personas que miran al cielo porque no leyeron la Biblia y dicen, ¿cuándo Dios va a hacer algo con esto? Y tal vez algunos de los que están acá tienen todavía raíces de amargura y desconfianza con Dios porque dicen, ¿por qué Dios no actuó? ¿Por qué Dios permitió que esta persona malvada hiciera lo que hizo y todavía no obró? Bueno, la Biblia dice que hay un día en el que Dios va a obrar y va a hacer justicia. ¿Sí? Ahora, cuando yo hablo de esto a mí me da miedo porque todos acá somos pecadores.
Entonces, si Dios tiene que hacer justicia con todos nosotros, estamos todos en el horno. Pero nosotros estudiamos el jueves pasado que tenemos una oportunidad, y es aceptar el regalo de Jesús, y Él perdona todos nuestros pecados, nos limpia de toda maldad, y por su justicia nosotros podemos ser salvos. Entonces, cuando Jesús venga, los que no lo aceptaron, ay, agarrate Catalina, dirían, ¿no? En el barrio, porque a ellos le va a caer la justicia. Por eso hoy es el día de ponernos a cuenta con Jesús, ¿sí? Pero Jesús ese día va a venir a pagar a cada uno según sus obras. Ese es el objetivo de la segunda venida de Jesús a grandes rasgos, ¿sí? Ahora, pregunta, ¿sí? Jesús va a venir, ¿sí? Dicho sea de paso, no lo dije, pero esto se llama también teológicamente el advenimiento de Jesús, la segunda venida de Jesús. ¿Sí? Ustedes están ahora acá en una iglesia adventista. ¿Y qué significa eso? Que creemos en que Jesús va a volver, ¿sí? Y para nosotros es tan importante que lo pusimos en el título de la puerta de nuestra iglesia, ¿sí? Jesús va a volver. Ahora la pregunta que se hacían los hermanos de Tesalónica es, bueno, Jesús va a volver y le va a pagar a cada uno según su obra. ¿Y los que murieron antes? ¿Qué va a pasar con esas personas? Bueno, vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4:16. ¿Sí? Decime el número. 935. Perfecto. Vamos a leer versículo 16. ¿Sí? ¿Quién quiere leer que no haya leído? Con voz fuerte, con ganas. Bueno, también, si no quieren con voz fuerte y con ganas, pero que sea lean. ¿Sí? Porque el mismo Señor descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está. Muchas gracias, Gustavo, por leer con ganas también. ¿Sí? Miren lo que dice este versículo. Y este versículo es muy, pero muy importante, y mañana lo vamos a seguir estudiando. Dice que el Señor Jesús va a venir con voz de trompeta, con voz de arcángel, ¿sí? Y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Van a resucitar. Jesús va a venir, ¿sí? En las nubes de los cielos, y el texto bíblico dice que se va a tocar una trompeta divina. ¿Y qué va a pasar con los muertos? Van a resucitar. Ahora, la pregunta es, según este versículo, ¿qué muertos van a resucitar? Lee el versículo antes de responder. Versículo 16. ¿Qué muertos van a resucitar? ¿Todos? Los muertos en Cristo. ¿Y los demás? ¿Qué significa los muertos en Cristo? Los que creyeron en Él. Claro, los que murieron creyendo en Jesús. Entonces, la Biblia dice que cuando Jesús venga con sus ángeles, ¿sí? En las nubes de los cielos, como gran rey, va a tocar la trompeta, y los que murieron creyendo en Él, ¿qué va a pasar? Van a resucitar, ¿sí? Y esto para vos puede ser una locura, pero no es ninguna locura. ¿Por qué? Porque el que te dio vida una vez, te la puede volver a dar. ¿Sí? Para Dios no es un problema eso. Ahora, escúchame esto, y no te vuelvas loco. A mí me enseñaron, cuando yo era chiquito, que si yo creía en Jesús y me moría, me iba al cielo. Y que si yo no creía en Jesús y me moría, ¿me iba a dónde? Al infierno. Pero ahora el texto bíblico dice que cuando Jesús venga y toque la trompeta, ¿qué va a pasar? Resucitarán. Entonces, los que murieron creyendo en Jesús, ¿en dónde están ahora? Bueno, eso vengan mañana y van a saber la respuesta. ¿Sí? Hoy no se las voy a decir.
porque mañana vamos a estudiar la muerte. Pero el texto bíblico dice que solo van a resucitar ¿quiénes? Los que murieron creyendo en Jesús. Ahora voy a hacer un stop acá. Mañana vamos a reforzar este concepto. Porque capaz vos tenías un tío, un sobrino, un hijo, un papá, un abuelo, que no estaba con la Biblia bajo el brazo y se murió. Y entonces vos me decís, ah, Santiago, ¿qué está diciendo? ¿Que mi papá está perdido? No, pará. Hay algo que tenemos que entender, y que es que Dios no juzga como el hombre juzga. Entonces nosotros no podemos decir quién está salvo y quién está perdido. Porque según la Biblia, ¿sí? En el cielo va a haber grandes sorpresas. ¿Sí? Por ejemplo, va a haber un ladrón, ¿sí? Que en el último minuto de su vida se arrepintió. Y que seguro su mamá habrá pensado que no iba a ir al cielo. ¿Sí? Bien, seguimos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué va a ocurrir con los que estén vivos cuando Jesús venga? Versículo 17. ¿Sí? Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Muchas gracias por el énfasis, Gustavo, y te voy a pedir, Robin, que me ayudes para que puedan ver bien esta foto. Miren, cuando Jesús vino por primera vez a esta tierra, Él caminó por acá. Él comió con nosotros, Él durmió acá, Él anduvo de un lado para el otro, vivió 33 años y medio acá en la tierra. Ahora el texto bíblico dice que cuando Jesús vuelva por segunda vez, Él va a venir en las nubes de los cielos con sus ángeles, va a tocar la trompeta, los muertos van a resucitar, los sepulcros se van a abrir, la gente que creyó en Jesús va a resucitar, dice, incorruptible, sana, ¿sí? Eso va a ser hermoso. Yo me imagino el día que Jesús venga, me voy a poder ver con mi abuelo y no va a estar destruido como la última vez que yo lo vi, sino se va a levantar sano, ¿sí? Y el texto bíblico no dice que Jesús baja a la tierra y camina y empieza a predicar. No. El texto bíblico dice que Jesús va a enviar a sus ángeles para buscar a sus escogidos. ¿Y en dónde nos vamos a encontrar con Jesús? Según el versículo que leyó Gustavo. En el aire, dice el texto. Como para que no quede duda. Jesús no toca la tierra la segunda vez que Él viene. ¿Y por qué esto es importante? Porque ahora vamos a ver que Jesús habló de que iba a haber muchos falsos cristos y personas que iban a decir, yo soy Jesús, vine por segunda vez. Créanme, iban a hacer milagros, señales, van a resucitar personas, y el que no leyó la Biblia, ¿qué va a decir? Este es Jesús. ¿Sí? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos esto, porque Satanás, dice la Biblia, se viste de ángel de luz. Y Jesús dijo, en una de las señales, en Mateo 24, que va a intentar Satanás engañar aún a los escogidos. Por eso es importante lo que estamos haciendo ahora, para que Satanás no nos engañe. Así que nosotros nos vamos a encontrar con Jesús en el aire, si lo aceptamos de corazón, y vamos a ir al cielo a vivir en las mansiones celestiales. ¿Te querés anotar? Es gratis esto, ¿eh? Solamente de corazón. Vas a tener que pagar el precio de ser cristiano acá en la tierra. ¿Sí? Bien. Ahora, pregunta. ¿Cuándo va a venir Jesús? ¿Se conoce la fecha? Bueno, vamos a leer Mateo 24:36 para responder. ¿Por qué? Hay una tendencia en el mundo cristiano muy grande que es poner fechas de cuándo va a ser el fin del mundo, ¿sí? Porque cuando Jesús venga por segunda vez es el fin del mundo, ¿sí? Ahí se terminó lo que estaba y ya está, ¿sí? Ahora, ¿sabemos cuándo va a pasar esto? Mateo 24:36, ¿qué página está? 767. ¿Quién quiere leer? Marta quiere leer. La vi con unas ganas de leer a Marta.
Así que, ¿qué dice Martita? Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino el Padre solo. Ahí está. Este versículo, subrayalo y remarcalo. Dice, el día y la hora, ¿qué? Y le voy a sumar algo. Y el año. Porque eso es lo que Jesús quiere decir. No hay día, no hay fecha, no hay hora, no hay mes, no hay nada. El único que sabe cuándo va a ser, ¿quién es? Dice el texto bíblico, mi Padre. Escucha esto. Ni los ángeles del cielo. En el cielo los ángeles miran el trono de Dios, miran a Jesús y se preguntarán, ¿y Jesús cuándo va a volver? ¿Cuándo va a ser? Y Jesús dice, todavía no. Yo sé cuándo va a ser. Y cuando el reloj divino diga que es ese día, Jesús va a venir. Pero si un ángel del cielo baja y te dice, Jesús va a venir el 3 de abril del 2022, ¿le tenemos que creer? No. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto bíblico? Que ni los ángeles saben. Y hay gente, todos los años yo escucho una nueva persona que pone fecha del regreso de Jesús. Que agarra una profecía de Daniel, de Jeremías, de acá, de allá, y dice, tal fecha va a venir Jesús. Ahora hay un movimiento, ¿sí?, que dice que Jesús va a venir, ¿sí?, en el 2031. ¿Sí? Y empiezan con fecha, con esto, con aquello. Pero se olvidaron de lo más simple, de la palabra de Jesús. Jesús dijo, nadie sabe. Ahora, aunque nadie sabe, ¿cómo vamos a saber nosotros si estamos lejos o cerca de la venida de Jesús? ¿Cuándo volverá Jesús? El texto dice que día y hora nadie sabe. Entonces, como no sabemos el día ni la hora, ¿qué estamos estudiando? Listo, vivamos nuestra vida y cuando venga, que venga. ¿Qué les parece? Es buena, ¿no? Hay gente que hace eso. Pero aunque Jesús no dijo el día ni la hora, nos dio algunos indicios. ¿A vos te gustaría saber cuándo va a venir Jesús? ¿Te gustaría? ¿O no te motiva esto? Saber cuándo va a ser el fin del mundo. ¿Cuándo va a ser el día en que Dios ponga punto final a esto? ¿Te gustaría saberlo? ¿Sí? Bueno, lo mismo les pasó a los discípulos. Los discípulos en Mateo capítulo 24 se acercaron, ¿sí? Mateo 24, versículo 3, y les preguntaron a Jesús cuándo iba a ser el fin del mundo y cuándo iba a venir Él. Esa misma pregunta que nos hacemos nosotros hoy. Miren lo que dice Mateo 24, 3. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Estás conmigo leyendo? Mateo 24, 3. Esto le preguntaron los discípulos a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Se sentó y les empezó a explicar. Le dijo, el día ni la hora nadie sabe, pero le empezó a decir algunas cosas que tienen que pasar antes de que Él venga. Esto se llaman las señales previas a la venida de Jesús. ¿Saben qué fue lo primero que Jesús le dijo a los discípulos? Los discípulos le preguntaron, ¿qué señales va a haber de tu venida y del fin del mundo? Miren lo que dice el versículo 4. Jesús respondió, ¿qué dice en tu Biblia? Ahí está. Miren cómo empieza Jesús respondiendo. ¿Qué señales Jesús va a ver de tu venida? Les preguntan los discípulos. Y Jesús le dice, tengan cuidado que nadie los engañe. ¿Por qué creen ustedes que Jesús dijo esto? Porque ¿qué iba a intentar hacer Satanás? Engañarnos. Engañarnos. Y acá Jesús empezó a decir que va a haber falsos maestros, falsos profetas y falsos cristos. ¿Saben? Satanás no pudo parar el movimiento cristiano. No lo pudo parar, como quiso hacer al principio. Entonces, ¿qué hizo? En vez de parar el movimiento cristiano, metió mentira y falsedad dentro del seno del cristianismo. Y entonces hoy tenemos millones y millones de creencias que dicen ser cristianas, basadas en la Biblia, que están muy lejos de lo que Jesús enseñó. Ustedes saben, la otra vez chequeé el dato, ¿sí? En Argentina
¿sí? Hay, en Argentina están asentadas en el registro del culto 34.000 denominaciones del cristianismo diferentes. No te da la vida para ir a todas las iglesias que hay solo en Argentina. Y todas dicen que tienen la verdad, ¿sí? Y todas dicen que basan su creencia en la Biblia y que creen en Jesús. Y muchas están completamente en contra de lo que Jesús estudió. Entonces, ¿qué dice Jesús? ¿Qué señales va a haber de tu venida? Hey, escuchen ustedes, ¿quieren saber qué señales va a haber? Que nadie los engañe. ¿Y cómo podemos hacer para que nadie nos engañe? ¿Qué es lo único que tenemos que hacer para que nadie nos engañe? Estudiar la Biblia, lo que dijimos la primera vez, la única fuente de verdad y de luz es la Biblia. Yo no tengo la verdad, ninguna iglesia tiene la verdad, ningún pastor tiene la verdad, ningún erudito tiene la verdad. La verdad es palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 20:20, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Sí? Seguimos, porque me entusiasmé con esto, ¿sí? Versículos 6 y 7, porque es muy importante esto, por eso me entusiasmé. Versículos 6 y 7, ¿sí? Señales. Una cosa. Sí. Estuvo buenísimo que estés entusiasmado, porque normalmente uno cuando da teoría bíblico por ahí no le da tanto énfasis a esto, y es clave. Así es. 6, 7 y 8. ¿Qué señales predijo Jesús visibles? ¿Quién quiere leerla? Gracias. Oiréis guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis. Esto tiene que suceder, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambre, terremotos en diversos lugares, y todo esto será principio de dolores. Ay, agarrate. Escucha lo que dijo Jesús. ¿Ustedes quieren saber cuáles van a ser las señales antes de que yo venga? Bueno, lo primero que le digo es que van a oír guerras y rumores de guerra. Pero no tengan miedo, esto tiene que pasar. No les quiero pinchar el globo. Tenemos que orar por Ucrania, tenemos que orar por Rusia, tenemos que orar por Palestina, tenemos que orar por Israel, pero va a haber más guerras. No las vamos a poder parar. Y no es que a Dios le agrada, no. Pero es la maldad del ser humano que está llegando al límite. Y miren, una vez alguien me dijo, Santiago, pero lo que vos me estás diciendo, ¿qué señal va a ser? Desde que el ser humano existe y hay registros en la historia del ser humano que hay guerras. Entonces, ¿qué señal me está diciendo? Sí, es verdad. Desde que el ser humano existe hay guerras. Ahora, fíjate si alguna vez en la historia hubo tantas guerras, tan grandes, tan sangrientas, en tan poco tiempo. ¿Sí? Y nosotros tenemos primera, segunda y posiblemente tercera en un periodo muy corto de tiempo. ¿Sí? Mi abuelo, que falleció hace poquito en el 2020, con él nos sentábamos a ver videos de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Una serie de 10 CDs viejos, y nos sentábamos a ver ahí los tanques, los aviones, las estrategias. Está grabado. ¿Sí? Y la Segunda Guerra Mundial también. Y ahora escuchamos todo el tiempo de que en cualquier momento alguien se levanta de mal humor, toca un botón y volamos todos. ¿Sí? Porque de eso se trata. ¿Sí? Guerras y rumores de guerra, como nunca antes. ¿Sí? Otra cosa. A nosotros nos informan lo que quieren. Ustedes ya saben de eso, ¿no? Y todos los años hay millones de muertos por guerra, pero como que no tienen que ver con Rusia, Estados Unidos y Europa, ni nos informan. ¿Sí? Pero todos los años mueren millones de personas en levantamientos armados. ¿Sí? Pero como no son intereses de la ONU, ni te lo cuentan. ¿Sí? Seguimos. Seguimos un poquito más. Dice, guerras, no se alarmen. Versículo 7. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. ¿Y qué dice? Que va a haber pestes, hambres
y terremotos en diversos lugares. Va a haber pestes. Alguna vez me preguntaron, pastor, ¿en la Biblia habla del COVID? Y en realidad en ningún lado dice, va a haber COVID. Pero miren lo que dice, que va a haber antes de que Jesús venga, ¿qué cosa? Pestes. ¿Y saben qué? El COVID no va a ser la última. Van a venir más. Y van a venir peores. Los estoy deprimiendo con todo lo que les estoy contando. Pero va a suceder, ¿sí? Pero viene lo más lindo. Ahora dice pestes y ¿qué más? ¿Qué más? Hambre. ¿Ustedes saben que el mundo da para darle de comer a 5 veces la cantidad de habitantes que tenemos? O sea que hay comida para tirar para arriba. Pero todos los días mueren 250.000 personas de desnutrición. ¿Sí? Y no nos tenemos que ir a África, ¿no? Acá nomás, cerquita. ¿Sí? Hambre. ¿Y qué más? ¿Dice? Terremotos. ¿Sí? Los terremotos más grandes se registraron en los últimos 100 años. Los más grandes de la historia. ¿Sí? Bien. Todo esto tiene que pasar. Sí. Una pregunta. Sí. Si bien recién estábamos y aprendimos que nadie sabe, solamente el Señor, qué día va a ser, todos estos indicios, lo que está sucediendo, de alguna manera nos da también pensar de que no estamos muy lejos. Exacto. No sabemos cuándo, pero hay una aproximación. Exacto. Pensar 50 años más no va a pasar. Mira, gracias. 50, 30, 40 años, digo. Gracias. Gracias, profe. Por todas estas cosas que está sucediendo, ¿no? Jesús no dijo día y hora, pero dio señales. Y al final vamos a leer un versículo que Jesús dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, levanten vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y Jesús dijo, aprendan, dice, de la higuera. Cuando ustedes ven que empiezan a salir las hojitas verdes, dicen, la primavera está cerca. Bueno, cuando pasan estas cosas, ustedes dicen, Jesús está viniendo. Esa es la idea. Jesús no nos dio fecha y hora, pero nos dio señales para que estemos preparados. Sí. Perdón, no quiero ser esta cosa, pero tengo un pensamiento o un sentimiento, no sé. Puede ser que Jesús nos dé libre albedrío al mundo de los seres humanos para que hagamos lo que queramos, y bueno, y está esperando eso. Todavía no hay arrepentimiento, siguen la guerra, siguen los comercios para, digamos, destruir al mundo, ¿no? Entonces quizás está esperando eso, cuando ya sea tanto la catástrofe, nos arrodillaremos y clamaremos a Dios. Bueno. Ahí será cuando viene. Si tengo una mala noticia para dar, ¿sí? Van a ser más los que se pierdan que los que se salven, ¿sí? Y Jesús no está esperando que todos se salven porque no va a pasar eso. Hay algunas iglesias que predican, Jesús va a venir cuando todos se arrepientan y va a haber 1000 años de paz en el mundo. Eso no va a suceder. Es más, ahora vamos a leer algunos versículos de cómo va a ser la sociedad, ¿sí? Es más, no le quiero meter miedo, pero lean Mateo 24. Antes de que Jesús venga, a los cristianos verdaderos los van a perseguir, ¿sí? No va a ser nada lindo. El mundo está en contra de Dios y lo va a estar. Dios está esperando que alguno más se arrepienta, ¿sí? Y está dejando la oportunidad. Dios le va a dar la oportunidad a todos que se arrepientan, pero no todos se van a arrepentir, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. ¿Cuáles van a ser las condiciones sociales que van a prevalecer? ¿Sí? Y nos vamos a extender 10 minutitos más hoy porque había preguntas. Santiago capítulo 5 del 1 al 6, página 959. Tenemos para leer 4 versículos más y terminamos. Vamos. Santiago 5 del 1 al 6. Y como es un poquito largo, se los voy a leer yo. ¿Cuál es la condición social que va a prevalecer? Dice así. 9:59. Ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que vendrán. Vuestra riqueza está podrida, vuestra ropa está
comida de polillas. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoros para los últimos, ¿qué dice? Días. El jornalero de los obreros que ha cegado vuestro campo, que por engaño no les habéis pagado, clama, y el clamor de los segadores ha entrado en los oídos del Señor Todopoderoso. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y habéis sido disolutos. Habéis cebado vuestro corazón como en el día de la matanza. Habéis condenado y muerto a personas inocentes sin que os hagan resistencia. ¿De qué está hablando estos versículos? Bueno, Dios dice, lloren y aúllen los ricos por los que les va a venir. Porque ustedes en el tiempo del fin hicieron algo. Y el texto bíblico habla de algo. Dice que hay personas que trabajan y que aún trabajando no van a poder comer. No sé si les suena esto. ¿Saben de lo que está hablando el texto bíblico? Yo lo voy a resumir porque tenemos poco tiempo. Desigualdad social. Que los obreros, la clase obrera, va a trabajar y no les va a alcanzar. Cada vez más pobres trabajando y algunos ricos con mucho dinero. Y dice, su riqueza se llenó de moho. O sea, tienen tanta riqueza que no les alcanza ni 18 vidas. La otra vez leí un artículo de las personas más millonarias del mundo, pero que hacía una reflexión sobre el hambre mundial. Y decía algo así, en la década del 70, si vos juntabas a los 40 millonarios más grandes del mundo, si los juntabas a ellos, le vas a de comer a todo el mundo. En los 80 tenías que juntar a los 30 más millonarios. En el 90, 20. Y ahora decía, al final decía, en una moto, si pones a los 2 millonarios más grandes del mundo, con eso le da de comer a todo el mundo y no se muere nadie. Cada vez los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Pero ¿saben qué es lo que me llama la atención? Que estos pobres no son pobres porque quieren o porque son vagos. Trabajan y no les alcanza. ¿Sí? Y escuchen esto. La tendencia del mundo va a ser que la clase media desaparezca. O sos rico, multimillonario, o sos pobre. ¿Sí? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Seguimos. ¿Cuál será la moral de la humanidad? Esto es lo que va a pasar y son señales que nos dicen que ¿qué? Que Jesús está cerca. Y para mí esta es la que más me genera atención. Segunda de Timoteo 3 del 1 al 5. Esta es la última señal que vamos a ver. Hay muchas más. ¿En qué página está? ¿Alguien lo tiene? 943. Muchas gracias, Graciela. 943. Segunda de Timoteo 3 del 1 al 5 y como es bastante también lo voy a leer yo. ¿Lo tenemos? 943. Segunda de Timoteo 3 del 1 al 5. Dice así. Esto ten en cuenta. En los últimos días vendrán, ¿qué dice? Tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo 3 del 1 al 5. Está hablando de los últimos días. Dice que van a ser como los últimos días peligrosos. ¿Por qué? Habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, arrebatados, infatuados, amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de bondad o de piedad, pero negarán su eficacia. ¿Qué dice? A estos evite. Acá está haciendo una descripción de cómo va a ser el ser humano en el tiempo del fin. Y dice que va a ser de todo menos bueno. Tengo una mala noticia para darte. La Biblia dice que esto no va a mejorar. No importa qué gobernador venga. No importa si los zurdos, los de derecha, los de arriba o los de abajo nos gobiernen. Esto no va a mejorar.
porque esto tiene que ver no con una cuestión de política, tiene que ver con una cuestión de ética, de moral y de que el mundo se alejó de Dios. Por eso el ser humano está en una barranca y no para de descender. Y para mí esta es la señal más clara de que Jesús viene pronto. Y te lo voy a decir fácilmente. Hace 40 años atrás, cuando alguno de ustedes, poquitos, porque acá la mayoría son jóvenes, cuando hace 40 años atrás ustedes eran jovencitos, ¿el mundo era como era ahora? ¿Vos tenías miedo de salir a tomar del colectivo? ¿Vos tenías que levantarte y ver 3 veces a ver si no te olvidaste algo cerrado? ¿Vivías enrejado? Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, la reja de la puerta de mi casa, ¿saben de qué tamaño era la reja? Así era. Yo no sé para qué ponían esa reja. ¿Sí? Ahora, en esa casa, que todavía es de mi mamá, es un impenetrable. Tiene una puerta de 3 metros y arriba de la puerta de 3 metros, alambres de púa. Que a mí me da miedo porque digo, algún día va a enganchar a algún gatito y lo va a despellejar. ¿Sí? ¿Pero por qué? Y ahora mi papá la última vez fui y le puso cámaras a toda la casa. ¿Sí? Porque le habían entrado a robar. El ser humano cada vez va a ser más violento, más mentiroso. Va a vivir hedonistamente, solo pensando en sus placeres. Y hay 2 cosas que a mí me llaman mucho la atención de las 14 cosas malas que dice el texto, de cómo va a ser el ser humano. Dice, desobedientes a los padres y sin afecto natural. Hoy en día, vos escuchás a los hijos de las nuevas generaciones, los padres no existen. No hay respeto. Yo lo he visto, una vez estaba estudiando la Biblia con una señora, vino un nenito autista, 7 años. Mamá, dame jugo. Pará, nene. Mamá, dame jugo. Pará, nene. Mamá, dame jugo. ¡Pum! Y le pegó un cachetazo. Adelante mío. La señora se puso de todo color y no sabía. Mi papá me miraba y yo me largaba a llorar. Y nunca me pegó mi papá, ¿eh? Bueno, también había otras cosas horribles de aquella época, ¿no? Pero sin afecto natural. ¿Qué significa sin afecto natural? Que ni lo que debería salir por naturaleza sale. Te voy a poner un ejemplo. Familiares violando a sus seres queridos. Gente matando. La otra vez vimos en una cancha 17 muertos. Estaban muertos y le seguían pegando. No es natural. No, ni los animalitos hacen eso. ¿Sí? Sin afecto natural. ¿Esto pasaba hace 40 años atrás? No. Hace 30 años atrás tampoco. Esto nos habla de que la moral del ser humano está allá y que estamos en los últimos tiempos. En tiempos peligrosos. ¿Sí? Y Jesús ya lo profetizó. Bien, entonces, volviendo a lo que el profe dijo, ¿sí? Jesús va a venir. Él va a venir a buscar a los suyos. Nos va a llevar al cielo. No sabemos cuándo lo va a venir, pero nos dio señales que nos avisan cuándo lo va a venir. Las señales son falsas enseñanzas bíblicas, guerras, terremotos, pestes, hambre, desigualdad social, ¿sí? Las que vimos. Hay varias más que no vimos, como el aumento de la ciencia y la tecnología. Y moral y ética destruida. El ser humano completamente destruido. ¿Sí? Pregunta. ¿Vos creés que falta mucho para que Jesús venga? No. Pregunta. ¿Estás preparado? Vamos a leer 2 versículos y con esto termino. ¿Sí? Vamos a leer, está en Mateo 24, 42 al 44. ¿Sí? Mateo 24, 42 al 44. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Quién quiere leerlo? Con voz fuerte, con ganas. ¿Quién quiere leerlo? Sí, gracias. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor. Sin embargo, sabed de esto,
Si el padre de la familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría faltar su casa. Por tanto, estar preparados también vosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Perfecto. Jesús va a venir cuando menos el mundo piensa. Es más, en otro texto dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre vosotros destrucción repentina. Como el ladrón, dice, en la noche va a ser la venida de Jesús. Al mundo lo va a sorprender, pero a nosotros no nos tiene que sorprender, porque nosotros tenemos la luz de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar preparados, prepararnos, ponernos a cuenta con Dios. ¿Me dejan ser un poquito coloquial? Dejar de pensar que tenemos la vida comprada y empezar a tomar las decisiones hoy. ¿Sí? Prepararnos. Y lo último, Mateo 24:14. Mientras ustedes lo buscan, yo se los voy a decir de manera textual, porque por ese versículo yo estoy acá. No porque yo sea bueno o porque los quiero, aunque los quiero. Mateo 24:14 dice Jesús, y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una de las señales de que Jesús está por venir es la predicación del evangelio a todo el mundo. Nunca en la historia estuvimos tan cerca de predicar el evangelio a todo el mundo como ahora. ¿Sí? Siempre está en el top 3 de las búsquedas por internet anuales la palabra Biblia y la palabra Jesús. Este libro es el libro más vendido, más impreso y más repartido del mundo. ¿Sí? El cristianismo invadió. Vos andás por la calle y vas a ver un loco que te da un tratadito, alguien que te da un libro, alguien con un megáfono, ahí caminás y alguien te dice, prendés la tele y ahí está, un loco predicando de Jesús. Ponés la radio y alguien que te está hablando. ¿Por qué? Esa es una señal. El evangelio se tiene que predicar al mundo. Porque antes de que Jesús venga, por lo menos todas las personas que están vivas tienen que decir, yo escuché. No todas convertidas, no todas arrepentidas, pero nadie puede decir que no tuvo la oportunidad. El que no quiso escuchar es porque no quiso, no porque no tuvo la oportunidad. Y esto, que ustedes estén acá hoy, es una señal de que Jesús está pronto a venir. ¿Sí? Por eso yo te invito a vos a que te prepares. Y quiero que pienses en esto. Muchos de los que están acá, tal vez tienen algún ser querido que enterraron, que la muerte se los arrebató. Jesús va a venir y va a poner final a la muerte, al dolor. Tal vez algunos de los que están acá tienen alguna enfermedad. Jesús va a venir y va a poner punto final a la enfermedad. Jesús va a venir a darnos lo que Él siempre quiso darnos, el Edén. Lo único que tenemos que hacer es lo que estudiamos el jueves pasado, aceptar la gracia y el sacrificio de Jesús. ¿Podemos orar por esto? Te invito, vamos a ponernos de pie y vamos a terminar. Querido Dios, gracias por tu palabra y porque hoy aprendimos mucho. Gracias por la gran promesa de que tú pronto volverás a poner punto final a la maldad del ser humano. Señor, vemos que todas las señales se están cumpliendo. Este mundo da miedo. Los hombres se han alejado de ti y estamos teniendo las consecuencias. Por eso hoy que estamos acá, creemos en ti, creemos en la promesa de que tú volverás y queremos prepararnos. Por eso hoy te queremos aceptar de todo corazón. Despide con tu paz a todos los amigos, que no se vayan de acá con miedo y temor, sino con la seguridad de que tú tienes un lugar mejor para nosotros, que esto para sí. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.